Una ráfaga de viento helado azotó los pinos, arrancando un susurro que sonaba como una advertencia en la inmensidad de la montaña. En aquella cumbre olvidada por Dios, vivía un hombre que se había convertido en leyenda, un fantasma forjado por el dolor y la traición, cuyo único propósito era proteger su pedazo de tierra del mundo corrupto que le había arrebatado todo. Se llamaba Samuel, pero los pocos que se atrevían a hablar de él lo conocían como una sombra, un guardián implacable. Su corazón era una fortaleza de hielo, sellada contra cualquier sentimiento. Pero el destino, con su ironía cruel, estaba a punto de enviar a una mujer a las puertas de esa misma fortaleza. No llegaría como una conquistadora, sino como una fugitiva, con el cuerpo herido y el alma rota, buscando refugio en el único lugar que podría ser su salvación o su perdición. Él la vería como un espía, un cebo enviado por sus enemigos. Ella lo vería como un salvaje, un carcelero. Lo que ninguno de los dos sabía era que sus cicatrices hablaban el mismo idioma y que, en la más brutal de las condiciones, descubrirían que a veces la única forma de sanar un corazón es entregándolo al mayor de los riesgos. Antes de empezar, ¿podrías dejar tu like en este video, suscribirte al canal y escribir ahí abajo desde donde estás viendo y qué te pareció la historia cuando la termines? Que tu vida esté llena de bendiciones si ya has pulsado el botón de aquí abajo que dice suscribirse. Al lado del botón suscribirse, también puedes convertirte en miembro del canal en unirse, y así tendrás acceso a historias especiales y también muy picantes. De esta forma, nos ayudas a seguir contando historias y a ayudar a mi familia. Una forma rápida y gratuita de ayudarnos también es arrastrar los comentarios hacia la izquierda, donde aparecerá un botón que dice IPAR, y luego volver a pulsar en IPAR. Esto hará que nuestra historia llegue a más personas bendecidas como tú. Ahora, empecemos. El dolor fue lo primero que la trajo de vuelta a la conciencia, una punzada aguda y ardiente en su tobillo que eclipsaba el frío glacial que se le había metido en los huesos. Adela abrió los ojos lentamente, encontrándose con un borrón de verdes y marrones oscuros. Estaba tumbada sobre una cama de agujas de pino y tierra húmeda, el olor a bosque mojado llenándole las fosas nasales. Intentó moverse, pero un gemido escapó de sus labios cuando el dolor en su pie se intensificó, irradiando por toda su pierna. Lo último que recordaba era correr. Correr sin rumbo, con el sonido de los cascos de los caballos y los gritos de los hombres del capitán Montenegro persiguiéndola a través de la densa arboleda. Había tropezado con una raíz oculta, su tobillo girando con un crujido nauseabundo que la había hecho caer por una pequeña pendiente. Después de eso, solo hubo oscuridad. Ahora, la luz del día se filtraba a través de las altas copas de los árboles, indicando que habían pasado horas, quizás un día entero. Estaba sola. O eso creía. Un crujido de una rama cercana la hizo contener la respiración, su corazón martilleando contra sus costillas. Se incorporó con dificultad, apoyándose en un codo, y sus ojos se clavaron en la figura que la observaba desde las sombras. Era un hombre, alto e imponente, más grande que cualquier hombre que hubiera visto antes. Vestía con pieles toscas y cuero gastado que lo hacían parecer parte de la montaña misma. Su cabello oscuro era largo y salvaje, y una barba densa cubría la parte inferior de su rostro, pero eran sus ojos los que la paralizaron. Eran de un color oscuro e intenso, y la miraban con una desconfianza tan profunda y fría que sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. En sus manos sostenía un rifle, y no lo apuntaba hacia ella, pero la forma en que lo sostenía dejaba claro que no dudaría en usarlo. ¿Quién eres y qué haces en mi tierra? Su voz era un estruendo bajo y grave, como el de las rocas rozándose, un sonido que no se usaba a menudo. Adela tragó saliva, su garganta seca. Me perdí. Me caí. Su voz era apenas un susurro tembloroso. Me perseguían. El hombre no movió un músculo, su expresión no cambió. ¿Quiénes te perseguían? Ella dudó. Revelar la verdad podía ser tan peligroso como mentir. Los hombres del capitán Montenegro no eran simples bandidos, eran la ley corrupta que dominaba el valle, y cualquiera podría ser uno de sus espías. Hombres, a caballo. No sé quiénes eran. El hombre soltó una risa seca, un sonido sin alegría. Mientes.
Todo el mundo sabe quiénes cabalgan por estas tierras con impunidad. Se acercó a ella, sus pasos eran silenciosos y depredadores. Se agachó, y Adela instintivamente retrocedió, ignorando el dolor. Él la ignoró y posó su mirada en su tobillo hinchado y descolorido. Sin decir una palabra, sus grandes manos, ásperas y callosas, rodearon su pierna con una sorprendente delicadeza. A pesar de su miedo, Adela notó que su toque no era cruel. Hizo una mueca de dolor cuando él examinó la lesión. «Está roto», declaró con la misma falta de emoción. Se puso de pie, su imponente figura bloqueando el sol. Adela esperaba que la dejara allí, a merced de los elementos y las bestias, pero en cambio, él se inclinó, deslizó un brazo por debajo de sus rodillas y el otro alrededor de su espalda, y la levantó del suelo como si no pesara nada. Ella soltó un pequeño grito de sorpresa, sus manos volando instintivamente hacia su pecho. El contacto con su cuerpo fue un shock. A través de las pieles, podía sentir la solidez de sus músculos, un calor que contrastaba con el aire helado de la montaña. Olía a pino, a humo de leña y a algo puramente salvaje y masculino. «No grites», ordenó él, su voz junto a su oído, enviando otra oleada de escalofríos por su espalda. «El sonido viaja lejos aquí arriba. Y no querrás atraer la atención de tus amigos, punto». Comenzó a caminar, moviéndose a través del terreno irregular con una seguridad asombrosa, llevándola en sus brazos sin esfuerzo aparente. Adela mantuvo la cabeza gacha, demasiado aterrorizada y confundida para hablar. ¿La estaba salvando o la estaba secuestrando? ¿Era él un aliado o un enemigo aún más peligroso que los hombres de Montenegro? Cada paso que daba la alejaba de sus perseguidores, pero la adentraba más en el dominio de este hombre misterioso, un hombre que, según los rumores que había escuchado en el pueblo, no era un hombre en absoluto, sino un fantasma, el fantasma de la montaña. Le habían advertido que no se acercara a estas cumbres, que el hombre que vivía allí odiaba a todos los intrusos, especialmente a los que venían del gobierno o tenían algo que ver con la ley. Llegaron a una cabaña pequeña pero robusta, construida con troncos gruesos y asentada en un claro, casi invisible entre los árboles. El humo se elevaba perezosamente de una chimenea de piedra. La empujó para abrir la puerta con su hombro y la llevó dentro. El interior era oscuro y olía a madera quemada y a hierbas secas. Había una sola habitación, dominada por una gran chimenea de piedra donde ardía un fuego bajo. Una mesa tosca con 2 sillas, estantes llenos de frascos y herramientas, y una cama grande en una esquina eran todo el mobiliario. Era la guarida de un hombre que vivía solo y no necesitaba nada del mundo exterior. La depositó con cuidado en la cama, que estaba cubierta con una gruesa piel de oso. La suavidad y el calor fueron un alivio bienvenido. Él se movió por la cabaña con una eficiencia silenciosa, avivando el fuego y poniendo una olla con agua a calentar. No la miraba, pero Adela sentía sus ojos sobre ella, vigilando cada uno de sus movimientos. Finalmente, él se volvió, trayendo consigo un pequeño cuenco de madera con agua tibia, tiras de tela limpia y varios frascos pequeños. Se arrodilló junto a la cama y, sin pedir permiso, le subió con cuidado el dobladillo de su vestido desgarrado para exponer completamente su pierna y tobillo lesionados. Adela se tensó, la vulnerabilidad de la situación era abrumadora. Un extraño en una cabaña aislada, sus ropas siendo apartadas por sus manos grandes y callosas. Pero de nuevo, su toque fue puramente práctico, casi clínico. Limpió la suciedad y la sangre de los rasguños alrededor de la hinchazón. Luego abrió uno de los frascos, liberando un olor penetrante y medicinal. Untó una pasta oscura y espesa sobre su piel. «Esto enfriará la hinchazón y calmará el dolor», dijo, su voz todavía áspera, pero había un matiz diferente, casi instructivo. Luego, tomó 2 trozos de madera plana y comenzó a vendar su tobillo con una habilidad que sugería que lo había hecho muchas veces antes. Tiró de las vendas con fuerza, inmovilizando la articulación. Adela apretó la mandíbula para no gritar. Cuando terminó, se levantó y la miró. «No caminarás con eso durante al menos 2 semanas. Si tienes suerte». Su mirada se endureció de nuevo, la breve tregua había terminado. «Ahora, me dirás la verdad. Empezando por tu nombre».
Adela, respondió ella en voz baja. Me llamo Adela. ¿Y por qué Adela huía del capitán Montenegro? La forma en que pronunció el nombre le dijo a Adela que lo conocía y, muy probablemente, lo despreciaba. Tomó una decisión. Mentirle a este hombre parecía inútil y estúpido. Él podía ver a través de ella con una claridad alarmante. Mi padre era el dueño de la única tienda de suministros del valle, comenzó ella, su voz ganando un poco de fuerza. Se negó a pagar las tasas de protección de Montenegro. Hace 2 noches, sus hombres vinieron a la tienda. Lo golpearon. Prendieron fuego a nuestro hogar. Las lágrimas brotaron en sus ojos al recordar el horror, el olor a humo, los gritos de su padre. Logré escapar por la parte de atrás. Corrí hacia las montañas porque sabía que era el único lugar donde no me buscarían de inmediato. Saben de las historias sobre el fantasma. Los ojos de Samuel se entrecerraron. Así que viniste corriendo a la guarida del monstruo para escapar de otros monstruos. No había simpatía en su voz, solo un análisis frío. Una elección interesante. Se cruzó de brazos, su imponente presencia llenando la pequeña cabaña. ¿Y cómo sé que no eres una de las tretas de Montenegro? Podría haberte enviado aquí, con una historia lastimera, para ganarte mi confianza. Sabe que quiero las pruebas de sus operaciones mineras ilegales en estas tierras. Una cara bonita y una pierna rota son un buen señuelo. El corazón de Adela se hundió. La paranoia de este hombre era más profunda de lo que había imaginado. No, lo juro. Le digo la verdad. Me quieren muerta o capturada. Soy una testigo de lo que le hicieron a mi padre. Las juras no valen nada en esta montaña, espetó él. He visto a hombres y mujeres jurar lealtad con lágrimas en los ojos justo antes de clavar un cuchillo en la espalda de sus amigos. La confianza se gana. O se exige. Se acercó a la cama, cerniéndose sobre ella. Adela podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo, un calor que era a la vez intimidante y, extrañamente, reconfortante en el frío de la cabaña. El miedo se apoderó de ella de nuevo, pero se obligó a mirarlo a los ojos. ¿Qué quieres de mí? No tengo nada. Mi hogar está destruido, mi padre, no sé si está vivo o muerto. Una sombra de algo indescifrable cruzó el rostro de Samuel, un destello fugaz de dolor que fue rápidamente reemplazado por su máscara de dureza. Caminó hacia la chimenea, dándole la espalda. Miró las llamas durante un largo momento, sus hombros anchos y tensos. El silencio se alargó, lleno del crepitar del fuego y el silbido del viento fuera. Cuando finalmente habló, su voz era más baja, más peligrosa. Necesito saber que no eres una amenaza. No puedo permitirme un error. No de nuevo. Se giró para enfrentarla, y la expresión de su rostro hizo que un nudo de pavor se formara en el estómago de Adela. Era una mezcla de desesperación, crueldad y una extraña vulnerabilidad. Era la mirada de un hombre acorralado que estaba a punto de tomar una decisión drástica. Te quedarás aquí hasta que tu pierna sane. Pero tu estancia tiene un precio. Necesito una prueba. Una prueba irrefutable de tu sumisión y lealtad. Algo que un espía nunca aceptaría. Dio un paso hacia ella. Y luego otro. Se detuvo al borde de la cama, sus ojos oscuros recorriendo su rostro, su cuello, y bajando por la forma de su cuerpo bajo la fina tela de su vestido. Adela se sintió desnuda bajo su mirada, expuesta y vulnerable. ¿Qué clase de prueba?, susurró ella, aunque temía la respuesta. Samuel extendió la mano y le rozó la mejilla con el dorso de sus dedos. Su piel era áspera, pero su toque fue sorprendentemente suave, casi una caricia. El gesto contrastaba tanto con la dureza de su expresión que Adela se estremeció. Él sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Era una sonrisa amarga, torcida. Para demostrar tu lealtad, dijo él, su voz apenas por encima de un susurro, pero cada palabra cayó como una piedra en el silencio. Vas a hacer el amor conmigo. Todos los días. Hasta que yo decida que puedo confiar en ti. El aire abandonó los pulmones de Adela. Se quedó mirándolo, con los ojos muy abiertos por la incredulidad y el horror.
Las palabras resonaron en su cabeza, absurdas y monstruosas. Esperaba cualquier cosa, que la obligara a trabajar, que la interrogara, incluso que la amenazara de muerte. Pero esto era una violación de otro tipo, un asalto a su alma. Era cruel, humillante y aterrador. Su primer instinto fue gritar, luchar, arañarle la cara. Pero entonces vio algo en sus ojos. Debajo de la dura superficie, vio un destello de profundo y atormentado miedo. Miedo a la traición. Se dio cuenta, en un momento de aterradora claridad, de que él no estaba disfrutando de esto. Esta condición bárbara no era un acto de lujuria, sino de desesperación. Era la única manera que su mente rota y desconfiada podía concebir para mantener el control total sobre ella, para atarla a él de una manera tan íntima que ninguna mentira pudiera sobrevivir. Y mientras el terror la inundaba, otra parte de ella, la parte pragmática y superviviente, sopesaba sus opciones. Afuera estaban los hombres de Montenegro, que la cazarían, la torturarían y la matarían sin pensarlo dos veces. Aquí dentro estaba este hombre, un salvaje, sí, un hombre roto, pero uno que la había recogido del bosque, le había curado la herida y la estaba ofreciendo, no, exigiendo, una forma de sobrevivir. Era una elección entre una muerte segura y una humillación incierta. Miró sus manos, que ahora estaban apretadas en puños a sus costados. Recordó la delicadeza con la que había vendado su tobillo. Vio el conflicto en sus ojos. Tragó saliva, un nudo amargo en la garganta. Si tenía que vender su cuerpo por seguridad, al menos quería que fuera en sus propios términos, por frágiles que fueran. ¿Y si me niego?, preguntó ella, su voz sorprendentemente firme. La sonrisa amarga de Samuel se desvaneció. Entonces te dejaré en el borde de mi tierra al amanecer. Y te desearé suerte con los lobos. Los de 4 patas y los de 2. No había duda en su voz. Lo haría. Su vida pendía de su respuesta. Cerró los ojos por un momento, la imagen de la cara de su padre ensangrentada y la risa cruel de los hombres de Montenegro destellando en su mente. Cualquier cosa era mejor que eso. Cualquier cosa. Abrió los ojos y se encontró con su intensa mirada. Acepto, dijo ella, la palabra saliendo como un suspiro de derrota y desafío. La sorpresa fue evidente en los ojos de Samuel. Claramente, no esperaba que ella aceptara tan fácilmente. Una parte de él, Adela sospechaba, esperaba que se negara, lo que confirmaría sus sospechas. Su aceptación lo había desequilibrado. Él la estudió durante un largo momento, buscando cualquier signo de engaño. No encontrando ninguno, asintió lentamente. Bien. La palabra fue cortante. Se apartó de la cama y fue a la mesa, sirviendo un poco de estofado de una olla sobre el fuego en un cuenco de madera. Se lo trajo, junto con una cuchara. Come. Necesitas fuerzas. Adela tomó el cuenco, sus manos temblaban. La normalidad del acto, ofrecer comida, era surrealista después de la propuesta bárbara que acababa de hacerle. Comió en silencio, sin saborear la comida, cada bocado se sentía como ceniza en su boca. Samuel la observó, su rostro inescrutable. Cuando terminó, él tomó el cuenco y lo dejó a un lado. La tensión en la cabaña era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Adela no sabía qué esperar. ¿Empezaría la prueba ahora, a la luz del día? El pensamiento la enfermaba. Pero él simplemente volvió a su rutina, afilando un cuchillo, revisando su rifle, moviéndose con un propósito silencioso que la ignoraba por completo. Las horas pasaron lentamente. Afuera, la luz del día se desvaneció, dando paso a los tonos púrpuras y anaranjados del atardecer. Dentro de la cabaña, las sombras se alargaban, bailando a la luz del fuego. Samuel encendió una lámpara de aceite, arrojando un brillo dorado sobre la habitación. Adela permaneció en la cama, su tobillo palpitando, su corazón latiendo con una aprensión que crecía a cada minuto. Finalmente, Samuel dejó sus tareas. Se quitó las botas de cuero y la capa exterior de pieles, dejándolo con una simple camisa de lino y pantalones. Se lavó la cara y las manos en una palangana con una brusquedad que delataba sus nervios. Luego, se volvió hacia ella.
Sus ojos se encontraron a través de la habitación, y el mundo pareció encogerse hasta convertirse en solo ellos dos y el fuego crepitante. «Es hora», dijo en voz baja. Adela sintió que se le helaba la sangre. Su cuerpo se puso rígido, su mente gritaba. Se preparó para la brutalidad, para el dolor. Se imaginó que él la tomaría con la misma dureza con la que vivía su vida. Era el precio de su supervivencia, y estaba decidida a soportarlo en silencio, a no darle la satisfacción de verla llorar. Él se acercó a la cama, y la sombra que proyectaba la cubrió por completo. Se sentó en el borde, haciendo que el colchón de paja se hundiera bajo su peso. Durante un largo momento, no hizo nada, solo la miró. Su expresión era tensa, su mandíbula apretada. Cuando finalmente levantó la mano, Adela se encogió. Pero su mano no fue a su ropa. En cambio, sus dedos rozaron una vez más su mejilla, un gesto que estaba tan en desacuerdo con la situación que la dejó sin aliento. Su pulgar trazó suavemente la línea de su mandíbula. «No tiembles», murmuró él, su voz más áspera que nunca, como si le costara trabajo hablar. «Esto es parte del trato. Nada más». Él no parecía estar convenciéndose a sí mismo tanto como a ella. Lentamente, como si tuviera miedo de asustarla, se inclinó y sus labios rozaron los de ella. No fue un beso demandante ni brutal. Fue vacilante, casi cuestionador. Sus labios estaban fríos por el aire de la noche, pero firmes. Adela permaneció inmóvil, demasiado sorprendida para responder. Esperaba fuerza, y encontró duda. Esperaba lujuria, y encontró una extraña reverencia. Él se apartó un poco, sus ojos oscuros buscando los suyos en la penumbra, como si buscara una respuesta que no sabía cómo pedir. Adela vio la tormenta dentro de él, el hombre que necesitaba controlarla y el hombre que estaba aterrorizado de lo que estaba haciendo. En ese momento, se dio cuenta de algo profundo y desconcertante. Esta prueba, este acto forzado, no era solo para probarla a ella. Era una prueba para él también. Quería desesperadamente creer que ella era inocente, creer que no era una amenaza. Cada noche, cada toque forzado, sería una batalla interna para él, una súplica silenciosa para que su propio corazón dañado se permitiera confiar de nuevo, incluso de la manera más retorcida y equivocada. Con esa comprensión, algo cambió en ella. El miedo no desapareció, pero fue atenuado por una incipiente curiosidad, una pizca de compasión por este hombre salvaje y atormentado. Él comenzó a desabrochar los pequeños botones de su vestido, sus dedos grandes y generalmente hábiles se movían con una torpeza sorprendente. Adela se mantuvo quieta, permitiéndole el acceso, su corazón latiendo un ritmo pesado y constante contra sus costillas. La tela se deslizó, exponiendo su hombro y la parte superior de su pecho a la fría caricia del aire de la cabaña. Él la miró, su mirada intensa trazando las curvas de su clavícula, el ascenso y descenso de su pecho. Tragó saliva, su propia respiración visible en el aire. Se inclinó de nuevo y la besó en el hueco de su cuello. Su barba rozó su piel, áspera y suave a la vez, enviando un escalofrío que no era enteramente de miedo. Sus besos eran lentos, exploratorios. No la estaba tomando, la estaba descubriendo. Con cada toque, Adela sentía cómo se rompían sus expectativas. Esto no era el ataque brutal que había previsto. Era algo mucho más complejo y confuso. Era posesivo, sí. Sus manos la sostenían con una firmeza que no dejaba lugar a dudas de que él tenía el control, de que ella le pertenecía por acuerdo. Pero también era gentil. Cuando su mano se deslizó por su costado, sus dedos se amoldaron a su forma con cuidado. Cuando sus labios encontraron los suyos de nuevo, fue con una intensidad contenida, como si estuviera conteniendo una fuerza inmensa por miedo a romperla. Se recostó a su lado en la cama, su peso y calor una presencia abrumadora. La desvistió por completo, con una lentitud que era a la vez tortuosa y extrañamente respetuosa. Y cuando ella yacía desnuda ante él a la luz del fuego, él la miró, no con la lujuria triunfante de un conquistador, sino con una expresión de profundo dolor y anhelo. Adela, susurró su nombre por primera vez, y el sonido fue como una oración rota. Él se despojó de su propia ropa rápidamente en la oscuridad,
y cuando volvió a ella, Adela sintió la piel caliente de su pecho contra la suya. Su cuerpo era duro como una roca, cada músculo tenso por el trabajo y la vigilancia constantes. Se preparó para la unión, apretando los dientes, pero él la sorprendió una vez más. Se movió sobre ella, apoyando su peso en sus codos, y la besó profundamente, un beso que hablaba de soledad y desesperación. Cuando finalmente entró en ella, lo hizo con una lentitud y un cuidado que desmentían sus palabras iniciales. Hubo dolor, un desgarro agudo, y ella ahogó un gemido contra su hombro. Él se detuvo al instante. «Te he hecho daño», su voz era un gruñido tenso en la oscuridad. Ella negó con la cabeza, demasiado abrumada para hablar. Él pareció entender y permaneció inmóvil durante mucho tiempo, dándole tiempo para acostumbrarse a él, una consideración que nunca habría esperado. Sus movimientos, cuando se reanudaron, fueron medidos y deliberados, casi vacilantes. No había pasión desenfrenada, ni el ardor que había leído en los libros. Era un acto solemne, silencioso, lleno de una tensión insoportable. Los ojos de él nunca dejaron los suyos, buscándola, interrogándola en el silencio. Y en la profundidad de esos ojos oscuros, Adela vio su propia confusión reflejada. Estaba tan perdido en esto como ella. Mientras se movía dentro de ella sintió una extraña dualidad. Su cuerpo estaba siendo tomado por la fuerza de un acuerdo, pero su espíritu sentía la vacilación de su carcelero. Era un enemigo, pero en la cama se sentía como un amante reacio. Sus toques eran posesivos, pero su ritmo era gentil. Al final, se tensó sobre ella, su aliento entrecortado contra su cuello, y fue con un suspiro que sonó más a alivio que a placer. Se apartó de ella casi de inmediato, dándole la espalda y creando una distancia fría entre ellos en la cama. El calor que los había unido desapareció, dejando a Adela sintiéndose vacía y fría. Se acurrucó bajo la piel de oso, con el corazón todavía latiendo con fuerza, su cuerpo dolorido y su mente en un torbellino. No había habido brutalidad, pero la intimidad forzada era una herida en sí misma. Se durmió con el sonido de la respiración profunda y constante del hombre a su lado, y sus sueños se llenaron de ojos oscuros y atormentados y toques que quemaban con gentileza y posesión. A la mañana siguiente, cuando despertó, él ya no estaba en la cama. Lo oyó fuera, el sonido rítmico de un hacha cortando leña. Se sentó, su cuerpo protestando con dolores sordos, y vio que él le había dejado un cuenco con agua para lavarse y un trozo de pan y queso en la mesa. La prueba había comenzado, y Adela se enfrentaba a la escalofriante realidad de su nueva vida, días de cautela y servicio, y noches de sumisión forzada a un hombre que era a la vez su captor y su único protector. Durante los días siguientes, se estableció una rutina extraña. Samuel era un hombre de pocas palabras y mucha acción. Se despertaba antes del amanecer y pasaba la mayor parte del día fuera, cazando, patrullando el perímetro de su territorio o trabajando la madera. Rara vez le hablaba a Adela, y cuando lo hacía, era para darle órdenes concisas: mantén el fuego encendido. Hay más verduras en la caja de la raíz. No te acerques a las ventanas. A pesar de su tobillo roto, Adela se negó a ser una inválida inútil. Cojeaba por la pequeña cabaña, limpiando, cocinando con los escasos suministros que él tenía, y remendando su propia ropa y la de él. Quería demostrarle que era útil, que no era una carga. Quería, desesperadamente, que él viera algo en ella más allá de una posible traidora o un cuerpo para usar en su prueba retorcida. Un día, mientras él estaba afilando sus cuchillos junto al fuego, ella reunió el valor para hablarle. «¿Por qué odias tanto a Montenegro?», preguntó, su voz sonando extrañamente alta en el silencio habitual. Samuel se detuvo, el sonido del metal raspando contra la piedra cesó abruptamente. Levantó la vista, sus ojos se clavaron en ella con una intensidad que la hizo arrepentirse de haber preguntado. «No es odio», dijo lentamente, su voz peligrosamente tranquila. «El odio es una pasión. Lo que yo siento es una certeza. La certeza de que hombres como él son una plaga que debe ser erradicada. Toman lo que no es suyo, destruyen vidas por codicia y se esconden detrás de una placa que compran con el dinero que roban». Dejó el cuchillo y la piedra de afilar a un lado. «Esta tierra», dijo,
haciendo un gesto hacia la ventana, perteneció a mi familia durante generaciones. No éramos ricos, pero éramos libres. Vivíamos de lo que la montaña nos daba. Hasta que Montenegro y sus patrocinadores del gobierno descubrieron que había vetas de plata aquí arriba. Intentaron comprarnos por una miseria. Mi padre se negó. Dijo que esta tierra no tenía precio. Una sombra oscura cruzó el rostro de Samuel, un dolor tan profundo que Adela sintió un eco de él en su propio pecho. Al igual que tu padre, el mío era un hombre de principios. Y al igual que a tu padre, le costó todo. Vinieron una noche, no para negociar, sino para tomar. Yo era solo un muchacho, pero recuerdo sus caras sonrientes mientras prendían fuego a nuestra casa. Recuerdo los gritos, su voz se quebró y se detuvo, apretando las manos en puños. Adela lo miró, y por primera vez, no vio al fantasma de la montaña. Vio a un niño asustado que había visto su mundo arder. Lo siento, susurró ella. Él la miró, la sorpresa reemplazando al dolor en su rostro. Parecía que la palabra lo siento era un idioma extranjero para él. Sacudió la cabeza, como para librarse de los recuerdos. La compasión es un lujo. Aquí arriba, solo sobrevive la fuerza. Pero Adela sabía que estaba equivocado. No era solo la fuerza lo que lo mantenía con vida, era la memoria, el dolor y un sentido inquebrantable de la justicia lo que alimentaba su lucha. Las noches seguían siendo la parte más difícil. Cada vez que el sol se ponía, la tensión regresaba, más espesa y sofocante que el humo de la chimenea. El ritual era siempre el mismo. Él se acercaba a ella, su rostro una máscara de determinación, y cumplía con su parte del trato. Pero Adela comenzó a notar pequeños cambios. Sus toques se volvían menos vacilantes. Sus besos, aunque todavía exigentes, a veces se suavizaban en algo que casi podía confundirse con ternura. A veces, después, en lugar de darle la espalda inmediatamente, se quedaba un momento más, su aliento cálido en su cabello, su pesado brazo extendido sobre su cintura en un gesto casi protector. Durante esos breves instantes, Adela sentía una conexión con él, un entendimiento silencioso que trascendía las horribles circunstancias de su intimidad. Ella comenzó a responder, sutilmente al principio. En lugar de quedarse rígida y pasiva, relajaba su cuerpo. A veces, en la oscuridad, levantaba una mano y la posaba en su espalda musculosa, sintiendo el latido de su corazón bajo la palma de su mano. Cada vez que lo hacía, sentía como él se tensaba, sorprendido por su iniciativa, antes de relajarse bajo su toque. Estaban atrapados en un baile peligroso y confuso, donde el control y la sumisión se mezclaban con una vulnerabilidad compartida. Una noche, unas 2 semanas después de su llegada, la despertó un sonido. No era un ruido del bosque, sino un toque. Los dedos de Samuel trazaban suavemente su brazo, arriba y abajo, en un movimiento repetitivo y casi hipnótico. No había nada de exigencia en ello. Adela permaneció quieta, fingiendo dormir, su corazón latiendo suavemente. Lo sintió acercarse más, su aliento rozando su oreja. «Tienes la piel suave», susurró él, su voz un murmullo apenas audible en el silencio de la noche. Como la seda. No como todo lo demás en este maldito lugar. Fue la primera cosa personal, la primera cosa genuinamente halagadora que le había dicho. La sorprendió tanto que casi se delata. Permaneció en silencio, y después de un momento, él retiró la mano y se dio la vuelta, creando la distancia habitual entre ellos. Pero la sensación de sus dedos en su piel permaneció mucho tiempo después, un cálido recordatorio de que bajo la dura coraza del fantasma, había un hombre que anhelaba la suavidad y la conexión. Su tobillo comenzó a sanar. La hinchazón bajó y el dolor se convirtió en una molestia sorda. Samuel le hizo una muleta tosca y ella comenzó a moverse más, incluso aventurándose a dar pequeños pasos fuera de la cabaña bajo su atenta y protectora mirada. El aire fresco y limpio de la montaña se sentía maravilloso en sus pulmones. Empezó a aprender los ritmos de la montaña, el canto de los pájaros por la mañana, la forma en que el viento susurraba a través de los pinos, los patrones de los animales que dejaban sus huellas en el suelo blando.
Un día, mientras ella estaba sentada en el escalón de la cabaña, disfrutando del calor del sol de la tarde, Samuel regresó de una de sus patrullas. Parecía diferente. Sus movimientos eran más tensos, sus ojos más alerta que de costumbre. Entra, ordenó bruscamente. Adela obedeció sin dudar, cojeando hacia adentro. Él cerró la puerta y atrancó la pesada viga de madera. ¿Qué pasa?, preguntó ella, el miedo anudándose en su estómago. Montenegro sabe que alguien está aquí arriba. Encontré huellas frescas de caballos en el sendero norte. No son las mías. Se dirigió al baúl de madera que estaba a los pies de la cama y lo abrió. Sacó un segundo rifle y una caja de municiones. Se los tendió a ella. Adela lo miró, confundida. No. No sé cómo usar eso. Entonces vas a aprender. Y vas a aprender rápido. Su rostro era sombrío. Porque si vienen aquí, no voy a ser el único que luche. El peso del rifle en sus manos era una realidad fría y dura. La relativa paz que habían encontrado en su extraña rutina se hizo añicos. La amenaza que la había llevado a la montaña había vuelto a encontrarlos. Y ahora, su supervivencia y la de Samuel estaban irrevocablemente entrelazadas. Durante los siguientes días, él le enseñó a cargar, apuntar y disparar el rifle. Era un maestro paciente pero exigente. Le hizo practicar hasta que sus hombros le dolieron y sus manos olían a pólvora y aceite. No pienses, solo siente, le decía. El rifle es una extensión de tu brazo. Apunta donde miras. Aprieta el gatillo, no lo jales. Mientras le ajustaba la postura, colocando sus manos sobre las de ella en el rifle, sus cuerpos estaban más cerca de lo que nunca habían estado fuera de la cama. Ella podía sentir la tensión en sus músculos, el calor de su aliento en su cuello mientras le susurraba instrucciones. En esos momentos, el rifle entre ellos era lo único que los mantenía separados. Una noche, estaban sentados junto al fuego, limpiando sus armas en silencio. Adela se atrevió a romper la quietud. Samuel, dijo en voz baja. Él levantó la vista de su trabajo, sus ojos encontrándose con los de ella en la luz parpadeante. La prueba, ¿cuándo terminará? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. La mandíbula de Samuel se tensó. Durante un largo momento, no dijo nada. Parecía estar luchando consigo mismo, las palabras atascadas en su garganta. Finalmente, dejó el paño aceitado y el cañón del rifle. No lo sé, admitió, su voz sonaba áspera y llena de una emoción que ella no pudo identificar. Ya no sé qué es la prueba, Adela. Esa noche, cuando la llevó a la cama, fue diferente. No hubo vacilación, pero tampoco la dura exigencia de las primeras noches. Fue una unión desesperada, un aferrarse el uno al otro en la oscuridad mientras el mundo exterior amenazaba con derrumbarse sobre ellos. Sus besos eran profundos y hambrientos, sus cuerpos se movían juntos con una familiaridad que habían forjado en las circunstancias más extrañas. Por primera vez, Adela no se sintió como una víctima cumpliendo un trato. Se sintió como una participante, una igual en su desesperación y su anhelo. En la oscuridad, se atrevió a besarlo de vuelta con una ferocidad que igualaba la suya, y sintió como un temblor lo recorría. Era la primera grieta en la armadura de su desconfianza, un signo de que tal vez, solo tal vez, su retorcida prueba de lealtad finalmente estaba empezando a funcionar, pero no de la manera que él había previsto. No lo estaba convirtiendo en un maestro, sino que los estaba convirtiendo a ambos en prisioneros de algo mucho más complicado y peligroso, un sentimiento que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Porque en las montañas, el amor era un lujo aún más peligroso que la compasión, y podía costarles a ambos mucho más que solo sus vidas. Podría costarles el corazón que ambos habían luchado tanto por proteger. La revelación de Samuel, ya no sé qué es la prueba, Adela, flotó entre ellos, pesada y frágil. Marcó un punto de inflexión, una fractura en el rígido acuerdo que los había unido. La prueba, concebida en la paranoia y el miedo, se había disuelto en la extraña intimidad forjada por el aislamiento y el peligro compartido. Las noches que siguieron a esa confesión cambiaron fundamentalmente. La exigencia silenciosa fue reemplazada por una pregunta tácita en sus ojos.
Ya no se acercaba a ella como un carcelero reclamando su peaje, sino como un hombre buscando algo que ni él mismo entendía: consuelo, olvido, conexión. Adela, a su vez, ya no era una prisionera pasiva. Su respuesta se convirtió en una elección, hecha cada noche en el santuario de la penumbra. A veces, era ella la que iniciaba el contacto, una mano que buscaba la suya en la oscuridad, un gesto que decía: no estamos solos en esto. Sus cuerpos, ahora familiarizados con el peso, el calor y el ritmo del otro, se movían juntos con una nueva sinceridad. Los besos ya no eran solo una colisión de labios, sino una exploración de sabores y texturas, una conversación sin palabras. Él aprendió que a ella le gustaba que le acariciara el pelo, que un beso en la base de su cuello la hacía temblar. Ella descubrió que él tenía una cicatriz justo debajo de la costilla, lisa y vieja, y que cuando trazaba su contorno con el dedo, él contenía la respiración. ¿De dónde es esto?, se atrevió a preguntar una noche, su voz un susurro contra su pecho. Samuel permaneció en silencio por un largo momento, su mano enredada en el cabello de ella. Una de las primeras lecciones de Montenegro, dijo finalmente, su voz desprovista de emoción. Me enseñó que la lealtad es un cuchillo que siempre apunta a tu espalda. Adela no presionó, pero sintió la verdad de sus palabras como una herida propia. En la oscuridad, se acercó más a él, ofreciéndole el calor de su cuerpo como un bálsamo silencioso contra los fantasmas de su pasado. El entrenamiento con el rifle continuó, pero también cambió de tono. Se convirtió menos en una orden y más en una colaboración. Él la observaba con un orgullo incipiente mientras ella aprendía a compensar el viento, a recargar con una fluidez cada vez mayor. Eres una tiradora natural, Adela, le dijo un día, su voz con un matiz de sorpresa y admiración. Tienes ojos firmes. Tenía que serlo, respondió ella, bajando el rifle. Cuando vives con miedo, aprendes a mirar con atención. Aprendes a ver lo que se esconde en las sombras. Sus ojos se encontraron, y él entendió que ella no solo hablaba de las sombras del bosque. Hablaban de las sombras en los hombres, las mismas que él había albergado durante tanto tiempo. Un día, mientras Samuel estaba en una de sus patrullas más largas, Adela decidió llevar su propia rebelión un paso más allá. Usando su muleta, cojeó por la cabaña, una determinación férrea en su rostro. Ya no se contentaba con ser una simple cocinera o limpiadora. Era una compañera en esta lucha, le gustara a él o no. Comenzó a reorganizar la cabaña. No drásticamente, sino con pequeños toques que la transformaban de una guarida de supervivencia a algo parecido a un hogar. Colocó los frascos de hierbas secas en un orden lógico. Puso un manojo de flores silvestres que había recogido cerca de la puerta en una taza de hojalata. Limpió el hollín de la lámpara de aceite hasta que el vidrio brilló. Era una forma de reclamar el espacio, de dejar su propia huella en el mundo de Samuel. Cuando él regresó al atardecer, cansado y cubierto de polvo, se detuvo en seco en la puerta. Sus ojos recorrieron la habitación, notando cada pequeño cambio. La luz de la lámpara parecía más brillante. El aire olía a flores y a estofado de conejo. Vio la taza con flores en la mesa y se quedó mirándola como si fuera un artefacto de otro mundo. Adela lo observaba desde junto al fuego, su corazón latiendo con nerviosismo. ¿Se enfadaría? ¿Lo vería como un desafío a su autoridad? Samuel levantó la vista, sus ojos oscuros e indescifrables se posaron en ella. Lentamente, entró en la cabaña, dejó su rifle contra la pared y se acercó a la mesa. Extendió la mano y rozó suavemente un pétalo púrpura con la punta de su dedo calloso. Nadie, comenzó, su voz sonaba extrañamente ronca. Nadie ha puesto flores en mi casa desde mi madre. Se volvió hacia Adela, y por primera vez, ella vio la máscara del fantasma desmoronarse por completo. En su lugar había una vulnerabilidad tan cruda y expuesta que le dolió el corazón. Gracias, susurró él. Esa noche, el acto de amor fue una revelación. Todas las barreras restantes entre ellos se derrumbaron. Fue tierno y desesperado, un refugio contra la dureza del mundo. Cuando yacían abrazados después, el sudor enfriándose en su piel, Samuel le habló. Le contó historias de su infancia, de cómo su padre le enseñó a rastrear y cómo su madre cantaba mientras cuidaba su pequeño jardín.
Adela, a su vez, le habló de sus sueños de abrir una pequeña librería en la ciudad, un lugar lleno de historias y tranquilidad. Por primera vez, hablaron no del pasado ni del presente, sino de un futuro, uno que parecía imposiblemente lejano pero que, por primera vez, se atrevieron a imaginar juntos. Cuando todo esto termine, dijo él, su voz un murmullo contra su cabello, construiremos una casa aquí. Una casa de verdad, con ventanas grandes para que entre el sol. Y podrás tener todas las flores que quieras. Las lágrimas picaron en los ojos de Adela. Era la promesa más hermosa que nadie le había hecho jamás. La calma se rompió 3 días después. El agudo ladrido de un zorro en medio de la tarde, una señal de alarma que Samuel le había enseñado, los puso en alerta. Él corrió hacia la ventana, Adela cojeando detrás de él. En la distancia, a través de los árboles, vieron a 3 jinetes moviéndose lentamente por la ladera de la montaña. Son ellos, dijo Samuel, su voz un gruñido bajo. Están buscando, peinando el terreno. ¿Creen que nos encontrarán?, preguntó Adela, el miedo helado apoderándose de ella. Esta cabaña está bien escondida. Pero si se topan con ella, estamos atrapados. Rápidamente, Samuel comenzó a moverse, su cuerpo una máquina de eficiencia letal. Apaga el fuego. El humo es una delación. Cierra las contraventanas. Tráeme el otro rifle. Trabajaron juntos en un silencio tenso, cada uno conociendo su papel. Adela apagó el fuego, sumiendo la cabaña en una penumbra fría. Atrancó las contraventanas mientras Samuel cargaba las armas. Le pasó su rifle, sus manos rozándose, y compartieron una mirada cargada de miedo y determinación. Escúchame, Adela, dijo él, tomando su rostro entre sus manos. Su toque era firme, urgente. Nos posicionaremos en lados opuestos de la cabaña, usando las aspilleras de las contraventanas. No dispares a menos que yo lo haga primero, o a menos que intenten entrar. Apunta al centro del pecho. No lo dudes. No lo haré, dijo ella, su voz más firme de lo que se sentía. Él la miró a los ojos por un segundo más. Tengo miedo, Adela, admitió en un susurro que la sacudió hasta los cimientos. No de morir, sino de que te hagan daño. Antes de que pudiera responder, la besó, un beso duro, rápido y desesperado que sabía a pólvora y a despedida. Luego, la soltó. A tu puesto. Las siguientes horas fueron una agonía de espera. El silencio en la cabaña era absoluto, roto solo por el sonido de su propia respiración contenida y el latido de sus corazones. Adela presionó su ojo contra la estrecha rendija de la contraventana, el cañón del rifle frío y pesado en sus manos. Podía ver un trozo del claro. Esperó, cada minuto estirándose en una eternidad. Finalmente, aparecieron. 2 hombres a pie, sus rifles en ristre. Se movían con cautela, sus ojos escudriñando el denso sotobosque. El tercero debía estar de guardia con los caballos. El corazón de Adela martilleaba contra su pecho. Rezó para que no vieran la cabaña, para que pasaran de largo. Pero entonces, uno de los hombres se detuvo. Señaló hacia el suelo. Habían encontrado una de las huellas de Samuel. Adela contuvo la respiración. El hombre levantó la cabeza y sus ojos parecieron clavarse directamente en su escondite. Dijo algo a su compañero y ambos comenzaron a avanzar lentamente hacia la cabaña. Prepárate, siseó la voz de Samuel desde el otro lado de la habitación. Espera mi señal. Los pasos se hicieron más fuertes. El crujido de las hojas secas bajo sus botas sonaba como un trueno. Uno de los hombres llegó al borde del claro. Estaba a solo 20 metros de distancia. Su rostro era cruel, con una cicatriz que le atravesaba la ceja. Adela lo reconoció. Era uno de los hombres que había incendiado la tienda de su padre. Una oleada de ira helada la atravesó, ahogando su miedo. De repente, desde el lado de Samuel, sonó un disparo ensordecedor. El hombre del claro se derrumbó hacia atrás con un grito ahogado, un agujero oscuro apareciendo en su pecho. El segundo hombre reaccionó instantáneamente, lanzándose a cubierto detrás de un gran roble y devolviendo el fuego. Una bala se estrelló contra la pared de troncos de la cabaña,
haciendo que Adela se encogiera. «Cúbrelo, recargo», gritó Samuel. Adela sabía que era su momento. Respiró hondo, recordó las lecciones de Samuel y alineó la mira del rifle con el borde del roble. Esperó. Un segundo después, el hombre se asomó para disparar de nuevo. Adela apretó el gatillo. El retroceso del rifle golpeó su hombro, pero mantuvo la vista fija. El hombre soltó un grito de dolor y se tambaleó hacia atrás, agarrándose el hombro. No era un disparo mortal, pero lo había herido. «Buen disparo», gritó Samuel. Sonó otro disparo desde su posición y el hombre herido cayó al suelo, inmóvil. Se hizo el silencio. Un silencio antinatural. «Se acabó», susurró Adela, su cuerpo temblando por la adrenalina. «No», respondió Samuel. «Queda uno. El que está con los caballos. Sabe dónde estamos». Esperaron, escuchando. Nada. El silencio era casi más aterrador que los disparos. Los minutos se arrastraban. De repente, oyeron un ruido desde el techo. Un raspado, seguido de un golpe sordo. El tercer hombre había trepado. Intentaba encontrar un punto débil. Samuel maldijo en voz baja. «Va a intentar prender fuego al techo de paja. Tenemos que salir. Salir, nos matará. Es nuestra única oportunidad. Salimos por lados opuestos. Yo iré a la izquierda, tú a la derecha. Corre hacia la cubierta de las rocas. Dispara a cualquier cosa que se mueva que no sea yo, ¿entendido?». Adela asintió, su garganta demasiado seca para hablar. «Adela», dijo él, su voz suave ahora. «Pase lo que pase, has sido lo más valiente que he visto nunca». Se miraron a través de la penumbra de la cabaña, una comunicación silenciosa que lo decía todo. Miedo, respeto, y algo mucho más profundo. «Ahora», gruñó Samuel, y quitó la pesada viga de la puerta. La empujó para abrirla y el mundo exterior explotó con el sonido de otro disparo. La bala astilló el marco de la puerta. «Ve», gritó Samuel. Y corrieron. Adela se lanzó por la puerta, girando a la derecha como él le había ordenado. El aire fresco le golpeó la cara, oliendo a pólvora y a pino. Cojeaba furiosamente, el dolor en su tobillo era un fuego blanco, pero lo ignoró. El mundo parecía moverse a cámara lenta. Vio a Samuel correr hacia la izquierda, agachado, su rifle en ristre. Vio una bocanada de humo desde el borde del tejado de la cabaña. El tercer hombre. Estaba expuesto. Sin pensar, Adela se detuvo, levantó su rifle y apuntó. Todo se desvaneció excepto la figura oscura contra el cielo. Disparó. Al mismo tiempo, el hombre del tejado también disparó. Una flor de dolor estalló en su costado y la fuerza del impacto la arrojó al suelo. Cayó pesadamente, el rifle escapando de sus manos. Su último pensamiento consciente fue ver al hombre del tejado desplomarse y caer torpemente al suelo, su disparo fallando su objetivo principal pero encontrando uno secundario en ella. Y luego, todo se volvió negro mientras escuchaba a Samuel gritar su nombre con una agonía que rasgó el mismo tejido del bosque. El mundo regresó a Adela en fragmentos dolorosos. Primero, un murmullo, una voz profunda y ronca que repetía su nombre como un mantra desesperado. Luego, la sensación de presión en su costado, una presión que era a la vez un dolor ardiente y una extraña fuente de calor. Finalmente, el olor a sangre, a hierbas machacadas y a humo. Abrió los ojos y la cara de Samuel llenó su visión. Estaba borroso, distorsionado por las lágrimas que corrían por su propio rostro. Nunca lo había visto llorar. La visión le partió el corazón más que la bala en su costado. «Samuel», susurró ella, su voz apenas un hilo de aire. La expresión de Samuel pasó de la agonía al puro alivio en un instante. «Adela. Por Dios, estás viva». Se inclinó y presionó su frente contra la de ella, sus lágrimas cayendo sobre sus mejillas. Pensé que te había perdido. Tú, me salvaste la vida», dijo ella, recordando su toque, su cuidado mientras la arrastraba de vuelta a la seguridad de la cabaña, que por alguna razón no ardía.
Él negó con la cabeza, una expresión de autodesprecio cruzando su rostro. Tú me salvaste a mí. Le disparaste, Adela. Justo cuando él me tenía en la mira. La bala te dio a ti en lugar de a mí. Se apartó y Adela pudo ver que estaba trabajando en su herida, presionando un paño empapado en un ungüento oscuro sobre ella. La bala atravesó limpiamente. Te rozó una costilla. Perdiste mucha sangre, pero, creo que te pondrás bien. Sus manos, que podían manejar un rifle o un hacha con tanta habilidad, temblaban mientras la vendaba. Era la prueba más clara del terror que sentía. En los días siguientes, sus roles se invirtieron. Ahora era él quien la cuidaba, y lo hacía con una devoción feroz. Apenas dormía. Le preparaba caldos, le cambiaba los vendajes con una delicadeza infinita, le leía pasajes de uno de los 2 libros que tenía en la cabaña, aunque él tropezaba con las palabras más largas. Durante esas largas horas, mientras Adela se recuperaba lentamente, hablaron. Realmente hablaron. Él le confesó la profundidad de su soledad, como el fantasma que había creado para protegerse se había convertido en su propia prisión. La desconfianza era mi armadura, le dijo una tarde mientras el sol se filtraba por la ventana. Pero era tan pesada que me estaba aplastando. No podía sentir nada. Hasta que llegaste tú. Le tomó la mano, sus dedos callosos entrelazándose con los de ella. Desde el primer momento, Adela, fuiste diferente. Incluso cuando mi mente gritaba que eras una espía, mi corazón, mi estúpido y oxidado corazón, sabía que no lo eras. La prueba, sacudió la cabeza, la vergüenza oscureciendo sus rasgos. No era para probar tu lealtad. Era mi forma cobarde de mantenerte cerca, de tener una excusa para tocarte, para tener a alguien en mi vida de nuevo. Fue egoísta y cruel, y no sé si podrás perdonarme por ello. Adela apretó su mano. Te perdono, Samuel. Lo entiendo. El miedo nos hace hacer cosas terribles. Levantó su otra mano y le acarició la barba áspera. Pero esa prueba terminó hace mucho tiempo. Terminó la primera vez que pusiste flores en una taza porque te recordaban a tu madre. Terminó la primera vez que me defendiste y luchaste a mi lado. Terminó la noche en que me besaste por miedo a perderme. La verdad en sus palabras lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. La miró, sus ojos llenos de una maravilla que la dejó sin aliento. Te amo, Adela, dijo, las palabras saliendo de él como una exhalación contenida durante demasiado tiempo. Nunca pensé que volvería a decir esas palabras. Nunca pensé que volvería a sentirlas. Y yo te amo a ti, Samuel, respondió ella, una sonrisa iluminando su rostro pálido. Se inclinó y la besó, un beso que no tenía nada de prueba ni de desesperación, sino que estaba lleno de la promesa de un nuevo comienzo. Sin embargo, su frágil paz no podía durar. Sabían que Montenegro no se detendría. Enviar a 3 hombres era solo el principio. Si no regresaban, enviaría más. No podemos quedarnos aquí, dijo Samuel una semana después, cuando Adela ya podía caminar distancias cortas sin demasiada ayuda. Nos encontrarán tarde o temprano. Tenemos que terminar con esto. ¿Qué propones?, preguntó ella, sabiendo que su vida ya no era solo suya, sino que estaban juntos en esto. Atacar. Llevar la lucha a él. La idea era una locura. 2 personas contra un hombre que controlaba a un pequeño ejército de matones y tenía la ley en el bolsillo. No con armas, no directamente, continuó él, viendo la duda en sus ojos. Sino con la verdad. Durante años, he estado recopilando pruebas de sus crímenes. Libros de contabilidad falsificados que le robé a su contable, testimonios escritos de mineros a los que engañó, mapas de las vetas de plata en tierra federal que está extrayendo ilegalmente. Lo he guardado todo en un lugar seguro. ¿Por qué no lo has usado antes? ¿Y entregárselo a quién? ¿Al sheriff que está en su nómina, al juez que juega a las cartas con él todos los jueves? Nadie en el valle se atrevería a enfrentarse a él. Necesitamos a alguien de fuera. Hay un inspector federal, un tal Marshall Thompson, que se supone que es un hombre recto. Pasa por la ciudad de Red Creek, a 2 días de aquí, una vez al mes para recoger los impuestos. Llega en 4 días.
Su plan era audaz y lleno de riesgos. Necesitarían bajar de la montaña, infiltrarse en su propio valle, recuperar las pruebas de su escondite y luego viajar a Red Creek, todo ello sin ser capturados por los hombres de Montenegro que sin duda los estarían buscando. Es nuestra única oportunidad, Adela. Para ser libres. Para tener ese futuro del que hablamos. Adela no dudó. Estoy contigo. Su viaje fue tenso y agotador. Se movían principalmente de noche, manteniéndose fuera de los caminos principales. Samuel conocía el bosque como la palma de su mano, pero la presencia de Adela, que todavía no estaba completamente curada, ralentizaba su paso. Él nunca se quejó, insistiendo en llevar su zurrón además del suyo, ayudándola a sortear los terrenos difíciles. En la segunda noche, llegaron a las ruinas quemadas de la antigua granja de Samuel. Fue aquí donde escondió las pruebas. Mientras desenterraba una caja de metal de debajo de las piedras sueltas de la antigua chimenea, Adela se quedó mirando los restos carbonizados de lo que una vez fue un hogar. Podía sentir el dolor que emanaba del lugar, la tragedia que había moldeado al hombre que amaba. Cuando él regresó, con la caja bajo el brazo, Adela le tomó la mano. Construiremos algo nuevo, Samuel. Algo mejor. Él la miró, con el rostro iluminado por la luna, y asintió, una promesa silenciosa pasando entre ellos. Se dirigieron hacia Red Creek, pero la suerte se les acabó en el último tramo. Mientras cruzaban un campo abierto al amanecer, con la esperanza de llegar a la ciudad antes de que hubiera mucho movimiento, fueron avistados. Un grito resonó desde una cresta cercana, seguido por el sonido de cascos de caballos galopando. Eran 4 jinetes, y se acercaban rápidamente. «¡Corre!», gritó Samuel, agarrando la mano de Adela y tirando de ella hacia un grupo de rocas. «No puedo», jadeó Adela, su costado protestando con un dolor agudo. «Ve tú. Lleva las pruebas». «Jamás», rugió él. «No te dejaré. Nunca». Los arrinconaron contra las rocas. Los hombres de Montenegro, con sonrisas crueles, los rodearon. A la cabeza de ellos estaba el propio capitán, un hombre corpulento con un bigote espeso y ojos pequeños y fríos como el acero. «Vaya, vaya. Si es el fantasma», se burló Montenegro. «Y parece que ha encontrado una compañera fantasma. ¡Qué tierno!». Sus ojos se posaron en Adela, y una mirada lasciva cruzó su rostro. «Reconozco a esta. La hija del tendero. Causaste muchos problemas, niña». La ira de Samuel era una fuerza física, su cuerpo tenso y listo para atacar, pero sabía que era inútil. Estaban superados en número y armas. «Déjala en paz, Montenegro. Tu asunto es conmigo». «Oh, todo es mi asunto en este valle», dijo Montenegro, desmontando. Caminó hacia Samuel. «Has sido una espina en mi costado durante demasiado tiempo, ¿sabes? Quería esta tierra. Tu padre era un tonto terco. Al igual que tú. Era un hombre mejor de lo que jamás serás». Montenegro se rió. «La bondad no llena los bolsillos. Ahora, ¿qué tienes en esa caja que guardas con tanto cariño?». Sin esperar respuesta, hizo una seña a sus hombres. 2 de ellos agarraron a Samuel, mientras otro le arrebataba la caja. Montenegro la abrió, y sus ojos se abrieron al ver los documentos dentro. Su rostro se ensombreció de rabia. «Así que has estado ocupado. Un pequeño topo de montaña». Miró a Samuel, luego a Adela, una idea perversa formándose en su mente. «Creo que te he encontrado una nueva forma de demostrar lealtad, fantasma. Verás a tus amigos arrodillarse. Y si quieres que la chica siga respirando, dejarás que mi hombre la tome ahora mismo». El mundo de Samuel se volvió rojo. Luchó con una fuerza salvaje, pero los 2 hombres lo sujetaban con firmeza. Vio con horror como uno de los secuaces de Montenegro se acercaba a Adela, una sonrisa repugnante en su rostro. Adela lo miró directamente a los ojos, su rostro pálido pero lleno de desafío. En ese momento, en la cara de Adela, Samuel no vio miedo. Vio la misma fuerza, la misma resolución que había visto cuando ella levantó ese rifle en la cabaña. Se dio cuenta de que él no era solo su protector, eran socios.
Se había estado aferrando a la idea de que tenía que salvarla, pero la verdad era que se salvaban mutuamente. Fue Adela quien actuó primero. Mientras el hombre se acercaba, ella fingió tropezar, cayendo hacia adelante y aprovechando el momento para sacar una pequeña daga que Samuel le había dado y que llevaba escondida en su bota. Se lanzó hacia arriba, clavando la hoja en el muslo del hombre. Él aulló de dolor y sorpresa, tropezando hacia atrás. La distracción fue todo lo que Samuel necesitó. Con un rugido animal, golpeó con la cabeza hacia atrás, rompiendo la nariz del hombre que lo sujetaba. Se giró, usando el cuerpo del hombre como escudo contra el otro, y se lanzó hacia Montenegro, quien estaba demasiado sorprendido para reaccionar. El caos estalló. Samuel era un torbellino de furia justa, sus puños y pies encontrando su objetivo con una precisión brutal. Adela, a pesar de su dolor, agarró una piedra y golpeó al hombre herido en la cabeza cuando intentó levantarse. Pero seguían en desventaja. Montenegro se recuperó, sacó su pistola. Apuntó, no a Samuel, sino a Adela. «Basta», gritó. Samuel se congeló, viendo el cañón de la pistola apuntando directamente al corazón de la mujer que amaba. La escena parecía un eco de pesadilla del ataque a la cabaña. «Tira tus armas, fantasma. O esta vez me aseguraré de no fallar». Lentamente, dolorosamente, Samuel levantó las manos. La derrota era amarga como la hiel en su garganta. Montenegro sonrió, triunfante. Eso pensé. Y en ese momento de arrogante certeza, se oyó otro sonido, un único disparo que resonó por todo el campo. No vino de Montenegro. Montenegro parpadeó, una mirada de confusión en su rostro. Un pequeño punto rojo apareció en su frente. Sus ojos se pusieron en blanco y se derrumbó en un montón sin vida. Todos se quedaron helados. Luego, desde la cima de la cresta de la que habían aparecido originalmente los jinetes, apareció una figura a caballo. Un hombre alto con un bigote poblado y una estrella de hojalata que brillaba bajo el sol de la mañana. «Marshal Thompson, a su servicio», dijo el hombre con una voz tranquila y autoritaria. Me temo que el capitán Montenegro se resistió al arresto. Los hombres restantes de Montenegro, al ver a su líder muerto y la ley frente a ellos, soltaron sus armas y levantaron las manos en señal de rendición. Samuel corrió hacia Adela, la abrazó con fuerza, enterrando su rostro en su cabello, temblando de alivio. «Se acabó», susurró él. Realmente se acabó. Marshal Thompson se acercó, sus ojos amables pero perspicaces evaluando la escena. «Recibí una nota anónima hace una semana. Decía que si venía un poco antes de lo habitual y observaba los movimientos de Montenegro, podría ver algo interesante. También mencionaba a un fantasma y su lucha por la justicia. Parece que mi informante era de fiar». Miró los documentos esparcidos por el suelo desde la caja caída. «Y parece que ustedes dos me han ahorrado mucho trabajo de investigación». El epílogo se escribió en los meses y años siguientes. Con el imperio de Montenegro desmantelado y las pruebas de Samuel en manos de la ley federal, una apariencia de paz y justicia regresó al valle. La historia del fantasma y la valiente hija del tendero se convirtió en una leyenda local, contada en voz baja con admiración. Pero Samuel y Adela no querían leyendas. Querían una vida. Usando el dinero de la recompensa que el gobierno les ofreció por su ayuda, compraron la tierra que legítimamente pertenecía a Samuel y comenzaron a construir. Con sus propias manos, levantaron una nueva casa en el lugar donde la antigua había ardido, no una cabaña de supervivencia, sino un hogar con grandes ventanas que dejaban entrar la luz del sol, como él había prometido. Y Adela plantó su jardín, llenándolo de flores de todos los colores. Se casaron en una tranquila ceremonia de primavera, bajo el mismo cielo de montaña que había sido testigo de su terrible comienzo. Samuel ya no era el fantasma, una criatura de sombras y desconfianza. A la luz del amor de Adela, se había convertido simplemente en Samuel, un hombre bueno y fuerte cuyo corazón, que alguna vez fue una fortaleza de hielo, se había derretido para siempre. 2 años más tarde, en una cálida tarde de verano, Adela estaba sentada en el porche de su casa, meciendo a un bebé en sus brazos. Tenía los ojos oscuros e intensos de su padre.
Samuel se acercó por detrás y la rodeó con sus brazos, apoyando la barbilla en su hombro mientras miraban al pequeño. ¿En qué piensas?, preguntó ella en voz baja. Samuel besó su sien. Pensaba en la primera vez que te vi, herida en el bosque. Y pensé en lo estúpido que fui. Adela se giró un poco para mirarlo. Ese hombre asustado y desconfiado me salvó la vida. Tú salvaste la mía, Adela. De más maneras de las que nunca sabrás. Me salvaste de mí mismo. Miraron el valle que se extendía ante ellos, ahora pacífico bajo el sol dorado. La montaña ya no era una prisión para Samuel, sino un santuario. Ya no era un símbolo de pérdida, sino de un nuevo comienzo. Era el lugar donde había encontrado a la mujer que le enseñó que la verdadera lealtad no se exige a la fuerza, sino que se da libremente, y que el mayor valor no se encuentra escondiéndose del mundo, sino construyendo uno nuevo con la persona que amas. Él casi la pierde por una obsesión, por un orgullo ciego y un miedo paralizante, creyendo que solo el aislamiento y el control total podrían mantenerlo a salvo de la traición. Pero cuando la vio renacer, no en los brazos de otro, sino en la plenitud de su propia fuerza y valentía, el arrepentimiento y el miedo a una vida sin ella le enseñaron la lección más dura de su existencia. La historia de Samuel y Adela es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en la sangre ni en las tierras, sino en la confianza incondicional y el respeto mutuo que se construyen sobre las ruinas del pasado. A veces, las segundas oportunidades no llegan para recuperar lo que perdimos, sino para transformarnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en las personas que siempre debimos haber sido. Que tu vida esté llena de bendiciones si ya has pulsado el botón de aquí abajo que dice suscribirse. Al lado del botón suscribirse, también puedes convertirte en miembro del canal en unirse, y así tendrás acceso a historias especiales y también muy picantes. De esta forma, nos ayudas a seguir contando historias y a ayudar a mi familia. Una forma rápida y gratuita de ayudarnos también es arrastrar los comentarios hacia la izquierda, donde aparecerá un botón que dice IPAR, y luego volver a pulsar en IPAR. Esto hará que nuestra historia llegue a más personas bendecidas como tú. Y si te ha gustado esta historia, deja tu like y suscríbete al canal.